Bueno, y precisamente para hablar de este gran momento histórico que marcó sin duda, como yo pienso, un antes y un después en la conciencia dominicana sobre la libertad y la democracia, tenemos a una leyenda, señores, una leyenda viva, un escritor, historiador, educador, sociólogo, una persona con un conocimiento acerca de nuestra historia impresionante y alguien a quien yo particularmente le tengo mucho respeto, es el señor Roberto Casá. Bienvenido, señor Casá, al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes, señor Casá. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, a su orden. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda, ¿no?, de poder conversar con usted y que nos haga un recuento histórico de todo lo que produjo el levantamiento militar que terminó convirtiéndose en la Revolución de Abril de 1965. Muchas gracias, con mucho gusto. Debo remontarme de manera breve a los antecedentes que consistieron en una larga dictadura que había sojuzgado al pueblo, impedido el ejercicio de las libertades y había sometido a la generalidad de la población a condiciones terribles de existencia, de pobreza, de explotación. Para la muerte de Trujillo, el país requería de una revolución democrática, revolución en lo político que estableciera un ordenamiento de libertades y de representación genuina de la población y al mismo tiempo de justicia social, de equidad, que aboliera la forma terrible en que se desarrolló el capitalismo dominicano con Trujillo a base de una superexplotación de la casi totalidad de la población. De una u otra manera, estas reivindicaciones, las reivindicaciones que resultaban de este pasado, que además sintetizaba largos componentes del proceso histórico dominicano, se manifestaron y convergieron en el triunfo de Juan Bosch en las elecciones de 1962, en que se planteaba una revolución democrática pacífica, reformas profundas, plasmadas no solamente en los discursos y en el programa, sino también en la Constitución de 1963. El régimen de Bosch fue impedido de actuar y al final fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, apenas 7 meses después, como es bien sabido. La Revolución de Abril es una reacción tanto a Trujillo como al golpe de Estado del 25 de septiembre, puesto que el 25 de septiembre, aplasta esta voluntad pacífica, genuina, espontánea de la población a través de Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano. En consecuencia, no hubo otra salida que la conspiración militar propiciada por el mismo Bosch y la dirigencia del PRD, pero asumida por un ala académica salida del propio ejército de Trujillo, que se había modernizado en la década de 1950 con la Marina de Guerra, la aviación militar dominicana, las academias militares, el envío de oficiales a estudiar al exterior. Entonces, una porción de esta oficialidad abrazó las ideas del pueblo, las ideas democráticas, como parte de la época que se estaba viviendo, consistente en demandas ampliamente compartidas, demandas democráticas. De forma que abril del 65 respondió a un anhelo ampliamente extendido en la población. Era casi un consenso nacional. Y esto se manifestó en los propios hechos, desde que José Francisco Peña Gómez anunció en Radio Comercial que el capitán Peña Taveras lo había llamado para informarle del arresto del jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. La población en las principales ciudades del país, de manera masiva,
se lanzó a las calles a apoyar este pronunciamiento militar. Instantáneamente, lo que se concibió como un golpe de Estado, o más bien el contragolpe al golpe del 25 de septiembre, se transformó en una movilización popular nacional sin precedentes en nuestra historia. Había madurado un espíritu democrático y revolucionario por oposición al arbitrario régimen del triunvirato. Y en la medida en que el núcleo militar de origen trujillista y derechista de San Isidro se opone a esta voluntad manifiesta del pueblo mediante la violencia, lo que fue una conspiración primero y luego una movilización pacífica se transforma en un movimiento armado democrático. Es el elemento que lleva a que ya la lucha contra los golpistas derechistas de San Isidro no se confinara a los propios militares constitucionalistas, sino que fuera asumida por amplios sectores de la población. En el Puente Duarte se aglomeraron millares de personas en el mismo 24 de abril en la noche, desde el mismo 24 de abril en la noche. El 28 de abril, cuando ya se había decantado el triunfo de los constitucionalistas, en la tarde del día anterior, al cambiar la jefatura a manos del coronel Camaño y de otros oficiales, acompañados de la multitud que resistió el ataque de los tanques del CEFA y de la aviación militar, se transforma entonces en una resistencia a la agresión armada de Estados Unidos. De manera que vemos que fue un proceso que pasó por etapas, pero de manera extremadamente aceleradas. Y resultó, finalmente, en la forma en que se desenvolvieron los hechos, en una manifestación consistente de afirmación democrática y revolucionaria de amplios sectores de la población, aun cuando, después de la intervención militar de Estados Unidos, el proceso revolucionario de manera forzosa se vio circunscrito primero a la ciudad de Santo Domingo y luego a una porción rodeada de la ciudad de Santo Domingo, consistente, como es bien sabido, en el casco colonial y en algunos sectores periféricos de Gascue, de Villa Francisca, de San Carlos y otros pocos. Pero este bastión representaba la patria, representaba el país, y fue un hito en su momento y sigue siendo un hito como el acontecimiento, a mi juicio, cumbre de todo el proceso histórico dominicano, porque fue entonces, en esa ocasión, cuando se armó un proyecto ideológico, un proyecto de nación, un proyecto de consenso de todos los sectores sociales, con excepción de muy pequeñas minorías, que estuvo en condiciones de emprender transformaciones sustanciales. Don Roberto, desde su óptica, don Roberto, algo que mucha gente se pregunta, ¿cómo se puede analizar el hecho de que dos figuras con liderazgo en la Fuerza Armada, como el coronel Fernández Domínguez y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que eran hijos de militares que habían servido al régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, fueran los que encabezaran este movimiento que daba al traste con el gobierno del triunvirato y abría las puertas o abriría las puertas a un proceso democrático y al retorno a la Constitución de 1963. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, yo pienso que eso se explica en razón de una época donde en sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, no ellos, porque ellos estuvieron acompañados de muchos otros oficiales e incluso de clases de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de oficiales, por razones
de nivel cultural, de formación profesional incluso y de capacidad política. Pero fue un movimiento extendido, es decir, fueron líderes militares, no fueron figuras aisladas. Fernández Domínguez era el líder de los cadetes que estaban estudiando o que se estaban graduando. En esos momentos ya venían graduándose desde 1961, 62. Es decir, fue una figura de un heroísmo extraordinario, de una voluntad decidida, realmente un personaje admirable. Camaño, que ni se diga también. Es decir, la época los marcó, se comprometieron con la causa de la patria. Y, como digo, son las figuras cimeras, pero con ellos hubo muchos otros, algunos de los cuales todavía viven, muy pocos ya, pero que demostraron en su momento asumir con responsabilidad el reto que les planteaba la época. Yo diría que además del entorno de una época, de una demanda social de cambio, también operó en ellos una ética individual muy extendida en la sociedad. Esto era una sociedad pobre, una sociedad basada en criterios éticos, en fin, había como un ambiente cultural y moral que coadyuvó a esta cercanía entre esta franja de la oficialidad militar con los anhelos del pueblo. Profesor, hay una inquietud que siempre que tengo la oportunidad de analizar estos eventos históricos me surge. Muchos historiadores coinciden en que aunque Trujillo no estaba presente, sí existía el trujillismo todavía en esta fecha. Y que precisamente el hecho de que el profesor intentara establecer diferencias en el estilo de gobernanza, a empoderar un poquito a la clase popular, chocó con esos intereses de frente. ¿Usted entiende que precisamente esta presencia del trujillismo sin Trujillo tuvo que ver dentro de los eventos que sucedieron en la Revolución de Abril? Indudablemente. La dictadura duró 31 años, cambió la faz del país, produjo transformaciones extraordinarias, sobre todo en su segunda mitad, dejó huellas indelebles en materia de mentalidades y de costumbres. Es decir, la sombra de Trujillo estaba presente, pero además la generalidad de oficiales se habían formado bajo Trujillo. Es decir, eran muy pocos que habían emergido de tiempo post-Trujillo, y esos mismos aún estaban con, digamos, la influencia de esa época. Era inevitable, era algo demasiado pesado, demasiado masivo. Ahora bien, lo importante es que la población mayoritariamente se pronuncia por un estilo de conducción distinta del país. Ese es el punto. Y que, es decir, hay un rechazo a esa herencia del trujillismo, y que una porción de los propios medios dirigentes, incluidos estos oficiales de las Fuerzas Armadas relacionados a jerarcas del trujillismo, como eran notablemente los mismos casos de Camaño y Fernández Domínguez, reaccionan solidarizándose con una causa del pueblo que abarcaba a muy variados sectores sociales. En la Revolución de Abril había personas de la burguesía, y yo diría no pocos, es decir, eso traspasaba los límites sociales, los límites ideológicos. Había personas, había religiosos, había personas de derecha, personas centristas, la izquierda, es decir, estaba representado el país, con excepción de un círculo muy pequeño negado cuando digo el país activo, de un círculo pequeño negado a la democracia, con el fantasma del comunismo, que era más bien una estrategia, una coartada para impedir la democracia. En 1965 no se pretendía instalar una sociedad socialista, eso estaba descartado, eso no estaba a la orden del día.
lo puedo decir como participante, aunque fuera marginal por mi edad, pero no se buscaba eso, se buscaba establecer un orden democrático avanzado. Y esto resultaba inaceptable para esta mentalidad conservadora, cerrada, retrógrada, salida del trujillismo. Era una sociedad muy atrasada, polarizada e ideológicamente también polarizada e intolerante. Al final, agradeciéndole esta conversación, me gustaría saber, ¿valió la pena? Indudablemente que sí. Se estaba buscando lo conveniente, lo correcto para el país. Esto fue frustrado por la intervención militar de Estados Unidos. Es el origen de todo el decurso posterior de nuestra historia. Para mal, sobre todo, yo no puedo decir que para bien, porque finalmente lo que ha habido en términos constructivos en el país se hizo al margen de esa solución. Yo estoy seguro, aunque no se pueda hablar en forma contrafactual en la historia, de que un camino no conservador como el que impusieron los norteamericanos hubiera sido mucho más productivo. Desde luego, con el tiempo, finalmente, las transformaciones que tuvo que hacer el sistema como forma de mantenerse y de potenciar sus propios intereses, llevó a un proceso de democratización. Ahora, no es la democratización, no es la democracia social que se aspiraba en 1965 de manera ampliamente compartida. Por esto, pienso que el conocimiento y la reivindicación de lo sucedido en 1965 sigue teniendo plena vigencia. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto. Ha sido un privilegio para nosotros poder tener esa opinión suya sobre la Revolución de Abril de 1965. Le doy las gracias a usted y a sus compañeros de programa. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Era don Roberto Casá, historiador, escritor, educador, académico y sociólogo. Y sociólogo. Y de todo un poco. Sí, señor. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Son las 5:32 en el rumbo de la tarde.